Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como podrán notar, en este último encuentro, el número 8 de Educación Sexual Integral, están recibiendo dos videos en esta oportunidad. Específicamente me voy a dedicar a hablar única y exclusivamente a la Ley de Educación Sexual Integral, y en el otro video que recibieron es un resumen de los 8 encuentros con la intención de hacer un repaso de los conceptos principales y poder ir hilando todos estos conceptos para llegar a esta conclusión que todas las afirmaciones, encuentros, debates que estuvimos teniendo es lo que nos permite hacer el soporte de lo que es la educación sexual integral. Temática que en ese video no lo desarrollé en profundidad y sí lo haré en esta oportunidad. Bien, como les venía diciendo, la educación sexual integral es una ley que surge en el año 2006, después de muchos debates e intentos de tener una ley nacional desde una perspectiva de género, diversidad, disidencia y derechos humanos. Esa ley del año 2006 no aparece de la nada, sino que viene a responder a cambios que se venían dando dentro de lo normativo y que por supuesto responden a cambios y movimientos sociales, porque como decíamos desde Graciela Morgade, educación sexual siempre hubo, lo que no queremos más es que sea desde posicionamientos moralistas, biologicistas, patológicos o personales, que es la educación que la mayoría de las personas que estamos hoy acá compartiendo este video es la que hemos recibido. En el año 2006, como les decía, se sanciona la ley a nivel nacional, una ley que fue muy debatida y que participaron no solamente personas asociadas a las temáticas que se querían abordar, sino también personas de diferentes cleros. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es más que nada para las escuelas confesionales, en donde creen que los contenidos que tiene la ley de educación sexual no responden al ideario institucional. Eso ya lo voy a abordar, pero sí lo que les quiero decir es que cuando se unió el Consejo Federal de Educación para definir cuáles eran los contenidos bajo los cuales se puede decir que se está dando educación sexual integral, fue un acuerdo donde los cleros también participaron. Bien, ¿cómo fue esto de la ley 26.150, Programa de Educación Sexual Integral? Es una ley nacional donde las provincias adhirieron tal cual como la ley se manifestó. En la provincia de Santa Fe, hace ya unos años, se está intentando tener una ley de educación sexual integral propia, es decir, de la provincia, que por supuesto va a estar en línea con la nacional, a la cual se le podrá sumar alguna que otra característica propia de nuestra cultura como provincia, y que además permitiría tener fondos específicos para la realización de actividades. Esto aún no está concretado, pero sí sigue en pie el proyecto de educación sexual integral. ¿Cómo es la historia de la ESI en Santa Fe? En el año 2008 se convoca a referentes muy estratégicos, que en verdad son estratégicas porque son mujeres que venían militando la educación sexual integral desde el ámbito más bien popular, pero también académico, como fue en su momento Mabel Busaniche, Fernanda Pagula y Gloria Schuster. Ellas tres fueron las que le dieron la primera entidad al equipo de educación sexual integral de la provincia, y en el año 2009 este equipo se fue ampliando y a partir de ahí se ha ido sumando gente tanto de carreras asociadas a la salud como también personal docente, tanto digamos, de todos los niveles que hoy contamos. Este equipo se fue conformando porque la misión que tiene la Ley de Educación Sexual Integral es la de brindar formación a la docencia en el ejercicio y cumplimiento de esta ley. ¿Por qué lo remarco? Porque muchas veces se busca que el equipo ESI de la provincia vaya a dar talleres a las escuelas, tanto públicas como privadas, que estos talleres que se lo den al alumnado o a la familia, pero en verdad no es una competencia del equipo. No porque el equipo no lo quiera ejecutar, sino porque sería sostener los viejos paradigmas de que alguien de afuera puede venir a hablar de sexualidad en las escuelas, de que hay una experticia por fuera de la institución que se viene a sostener. Y en verdad lo que la ley quiere decir es que la docencia formada en la temática se vuelve la experta en poder trabajar estos contenidos, porque en verdad, y es lo que fuimos viendo a lo largo de todo este curso, no es que hay una materia específica de ESI. Desde cómo entramos a una institución, pensemos no solo en las escuelas, sino acá también en el sindicato.
¿Cómo entro? ¿Cómo saludo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo respondo? ¿Qué expectativas se tienen de mí? ¿Cuáles son mis posibilidades de ausentismo? ¿Qué se dice de mi ausentismo o de mi presentismo? Todas esas cuestiones tienen que ver con la ESI. Entonces no es que sea una materia, sino que el objetivo de la ESI es la transversalidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que en cada acción que se desarrolle en una institución educativa se piense desde la perspectiva de la ESI. Un acto escolar, un recreo, un campamento, todas las áreas curriculares. ¿Qué más podemos pensar? Las entradas y salidas a las escuelas, las celebraciones, ¿sí? Todo eso, toda la escuela tiene que ser pensada desde la ESI. Siempre consideramos que hacer un recorrido por la ley es muy importante para comprender sus artículos. No voy a desarrollar todos, sino los principales que tienen que ver con los contenidos y posicionamiento. En el artículo número 1 dice que todos los educandos tienen derecho a la educación sexual integral. ¿Qué quiere decir? La educación en Argentina es pública porque se entiende como un derecho. Lo que va a diferenciar es si es de gestión estatal o de gestión privada. Pero la educación es pública y como es un derecho, la ESI tiene que estar en esa educación. En su artículo número 2 dice, créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia, tomando en cuenta las normativas ya existentes, como lo son la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley 23.849 de ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 23.179, ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y la Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niñas, adolescentes. ¿Por qué remarco esto? Porque tiene que ver con lo que yo les decía. No es una ley que aparece de la nada, sino en respuesta a un marco normativo ya existente y que dio pie para que también se sancionen otras leyes, como les vine diciendo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, ley Micaela, que es actualmente la que nos convoca. En el artículo número 3 deja claramente expresado cuáles son los objetivos que tiene esta ley. No se los voy a leer a todos, para eso les entrego la clase escrita porque sería hacerle más largo este video, pero pueden ver que todo el tiempo lo que se busca es la información veraz, científica y la igualdad de oportunidades. Poder acercar todos estos contenidos es poder pensar la ley como un proyecto social, poder ayudar a estos ciudadanos y ciudadanas a tomar decisiones libres y pensadas, consensuadas, debatidas. Si tomamos palabras de Dora Barranco, lo podemos hacer desde este lugar, que Dora lo que nos dice es que pensar en ESI o hablar de ESI es la garantía de dignificar al sujeto validando su subjetividad. La ESI lo que no quiere es generar soldaditos que piensan lo mismo, todo lo contrario, quiere instalar un pensamiento crítico en el marco de los derechos. Y esto nos pone en un lugar a las personas que estamos a cargo de la formación. No todo lo vamos a saber, y eso lo tomamos también de Graciela Morgade, que ella lo que dice es que lo que tenemos que empezar a revisar son los modos de enseñanza. No siempre vamos a saber todo, y poder conectarnos desde el no saber es la posibilidad del aprendizaje. Poder construir conjuntamente con las personas con las que me rodeo, y acá no hablo solamente del ámbito educativo, sino también de los espacios laborales, el poder decir de esto no sé, esto no lo he leído, esto todavía no lo tengo completamente claro, es la oportunidad que nos damos de construir de forma conjunta. También, en esta ley, ¿se acuerdan que recién les decía que la educación es pública de gestión estatal o privada? Donde hemos encontrado algunas resistencias en relación a la ESI, tiene que ver más que nada en escuelas privadas confesionales que apuntan al artículo número 5 de la ley, que el artículo 5 hace referencia al respeto del ideario institucional. Voy a tomar palabras de Graciela para compartir que en algunos y algunas de ustedes ya ha llegado en alguna de las devoluciones que hice, porque es muy importante lo que plantea Graciela. Graciela dice, en cuanto al artículo 5 del ideario institucional, se los repito porque me parece que ustedes siendo un sindicato de la parte privada de la educación, puede ser uno de los argumentos que más se les presente, ¿sí? Que quieren respetar su ideario religioso y que por eso no van a dar la ESI. Y Graciela lo que contesta de eso es, una comunidad puede decir que preferimos una familia tradicional, es decir, papá, mamá, niño, niña y el perro. Pero lo que no puede omitir son las otras configuraciones familiares
que no son ilegales porque hay una ley que la sustentan, que es la ley de matrimonio igualitario, matrimonio civil o unión civil. No son inmorales porque hay una ética de los derechos humanos que la sustenta. Y no son enfermedades porque se quitó del diagnóstico manual de salud mental de patología. Entonces, ¿qué queremos decir de esto con el ideario institucional? Toda institución puede tener su mirada, su posicionamiento, su creencia. Puede decir, en esta institución deseamos, apuntamos a este estilo de vida, pero no por eso podemos negar las otras formas de existir o tomarlas como inmorales, patológicas, porque no coinciden con el ideario institucional. Y esto me pareció muy importante remarcárselos porque es una de las cuestiones que más se ha escuchado en relación a lo privado. Entonces, tenemos la ley, que la ley, y acá voy con Dora y con Graciela hablándoles, porque hubo una charla muy interesante donde en esto de la cuarentena ellas dos se dedicaron a hablar de la ESI, la cual después se las podemos también enviar, muy interesante, y de ahí saqué estas miradas. Dora lo que dice que la ley es una cartografía que invita a recorrerla, pero también a pasar sus límites. ¿Sí? Tenemos que entender que la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006. Hoy estamos en el 2020, estamos hablando de 14 años en donde la sociedad fue avanzando, la cultura se fue modificando, la normativa también se puso en revisión, y es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestro propio ejercicio desde cada lugar que ocupamos. Bien, habrán visto que como uno de los recursos que les compartimos para poder pensar la ESI es el video para charlar en familia, cuanto más sepan mejor. Es un video que también es de los inicios de la ESI a nivel nación, año 2008, 2009 puede ser. Es en voces de actores y actrices cómo fue su propia educación sexual y a qué se apunta con esto de la ESI, ¿no? Y seguramente si lo han podido ver, se pueden haber sentido identificados o identificadas en muchas de esas situaciones, porque así es como nos habían educado. Hoy apuntamos hacia otro lado. Pero bien, yo les decía, la ley es una cartografía para recorrerla. Tiene límites que en algunos nos podemos expandir, pero límites hay. Y esos límites fueron elaborados a través de lo que se llaman los lineamientos curriculares. ¿Qué quiere decir los lineamientos curriculares? Es el libro de todos los contenidos según los niveles y las temáticas que se pueden abordar. ¿Por qué lo remarco? Porque la idea que circuló en la sociedad y en la comunidad cuando se dijo que la ESI se iba a instalar en las instituciones educativas era que se iba a hablar de cualquier cosa. Y nunca en sexualidad hablamos de cualquier cosa, sino que hablamos de contenidos precisos. Y siempre esos contenidos se enmarcan principalmente en los derechos humanos y a partir de ahí en todas las normativas que se desprenden. Los lineamientos curriculares van a plantear en su origen los propósitos formativos, es decir, hacia dónde apuntan ir que responden a los objetivos de la ley. Y luego, si visitan ese manual, que el impreso o tal vez virtual también se pueda ver, que es de color verde, van a poder ver por nivel y por área qué contenidos se sugieren dar. Por supuesto, vuelvo a repetir, esos lineamientos son del principio de que se sancionó la ley, es del 2008. Hoy a la actualidad podemos revisar algunos contenidos y sumar otros más por los avances que hubo. Entre medio de lo que les fuimos compartiendo, les pusimos un video de los Lelutiers que se llama Educación Sexual Moderna. Nos parece una herramienta divertida y que con humor nos pone a pensar un poco a la adultez qué es lo que nos hace ruido de que los niños, niñas, adolescentes reciban educación sexual integral. Y como conclusión graciosa sacamos de que a nosotras nos hubiese gustado que nos hablen de educación sexual para poder vivir de forma más libre, segura y genuina nuestra propia sexualidad. Para finalizar lo que es el recorrido de la ley, hay dos cuestiones que les quiero mencionar. Por un lado, así como les digo que en el 2008 en la provincia de Santa Fe surge el equipo, en el año 2018 vuelve a ratificarse a través del Consejo Federal de Educación con la resolución 340/18, cuáles van a ser los ejes con los cuales se va a seguir trabajando la educación sexual integral, y digo que los ratifica porque los vuelve a mencionar. Hablar de educación sexual integral es hablar de cuidar el cuerpo y la salud. No descuidamos la parte biológica,
pero no nos quedamos en esa biología tradicional. Hoy le interpelamos. Valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Por ende, continuamos bajo esa línea, actualizando algunas miradas y valorando todo lo que se viene transitando en estos años. Para cerrar la clase, dejamos expresado algunos prejuicios que aparecían en relación a la ESI, que hace 2 años atrás aproximadamente, también en el 2018, cuando se dieron ciertas movidas a nivel nación por lo que es el proyecto de la interrupción legal del embarazo, la educación sexual integral pasó a tener un gran lugar, porque se decía que no se quiere llegar a un aborto, pero para eso se tiene que tener educación sexual integral. Entonces empezaron a aparecer algunas contradicciones que nos parecía muy importante poder compartírselas. Algunos prejuicios que escuchábamos eran, les van a enseñar cómo tener sexo a los niños, con la ESI van a enseñar cómo masturbarse. Gente, vamos a ir separando las cuestiones. No le vamos a enseñar nunca a ningún niño, niña, adolescente, sujeto, cómo tener relaciones sexuales. Lo que le vamos a enseñar es tomar conciencia de su cuerpo, conciencia del cuidado para un goce. El cómo irá aprendiendo e irá buscando esa misma persona. Con la ESI van a enseñar cómo masturbarse. No se le va a dar la técnica de la masturbación. Lo que se va a hablar es que es una práctica esperada, que es una práctica de conocimiento, que la masturbación en la niñez no tiene la misma connotación que la masturbación en la adultez. La masturbación en la niñez tiene que ver con una exploración y un descubrimiento de los genitales, que en la adolescencia cambia, vira hacia un erotismo en esa práctica, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Es que siempre desde la adultez erotizamos las prácticas sexuales y no podemos dimensionar de qué edades estamos hablando. Otro de los mitos, deben pedir autorización a los padres para trabajar ESI, si no vulneran la patria potestad. Acá hay dos cuestiones. Hubo modificaciones en el Código Civil, ya no hablamos de patria potestad. El Estado dice que deja que las familias guíen la educación de sus hijos e hijas, pero en cuanto ésta se vea obturado, el Estado es responsable de accionar. Y en cuanto a pedir autorización, no se pide más autorización como se hacía hace muchos años atrás, enviando la notita, querida familia, tal día daremos educación sexual integral. Porque en ese caso, todos los días debiéramos enviar la nota a las familias, y en todo caso se le debiera aclarar que inscribir a un niño o una niña en una institución educativa, sea de gestión estatal o privada, de ESI se va a hablar en todo momento, porque es un derecho que tienen esos niños, niñas, adolescentes de recibir esa información. La ESI promueve la estimulación sexual temprana, lo que les venía diciendo. No promueve nada, lo que promueve es el conocimiento, y conocimiento es un mecanismo de defensa, y con ese mecanismo de defensa se van a poder proteger. Y esto tiene que ver con que empezaron a hablar niños y niñas, sobre todo, de situaciones abusivas que estaban viviendo en sus entornos familiares. La ESI adoctrina en ideología de género. A ver, no adoctrinamos porque no buscamos convencer a nadie de los postulados que tiene o de los principios, preceptos que tiene la ESI, sino que buscamos abrir las miradas para que puedan construir sus propias subjetividades. La ESI promueve la homosexualidad. Justamente todo lo contrario. Lo que quiere la ESI es decir que todas las formas de amarse son habilitadas y que deben ser respetadas y que no hay una por sobre la otra. Históricamente fuimos formados desde la heteronorma, desde la heterosexualidad, y por eso pareciera que cuando se quiere hablar de las orientaciones sexuales se está promoviendo algo. Hablar, educar, formar, brindar información no es promover hacia una práctica inadecuada, sino todo lo contrario, es dar herramientas para poder elegir, para poder sentir, para ser libres. Quieren implementar la ESI para hablar de aborto. Bien, si bien es un contenido, y sobre todo, por supuesto, en la etapa secundaria, aún no hay una ley de la interrupción legal del embarazo, legal y voluntario. Lo que tenemos ahora es un código penal en donde determinan qué situaciones sí se puede acceder y que no sea una cuestión penal, y también empezó a modificarse lo que es la causal salud. ¿Sí? Esto es una temática muy específica de salud, pero sí comprender que los cuerpos que tienen capacidad gestante también son afectados en su salud si continúan con un embarazo que no es deseado. No es un tema que nos convoca hoy acá, pero sí entender esto. No es que se va a hablar del aborto como una imposición o un método, tal vez como se quiso decir, sino que siempre se va a hablar desde la normativa vigente. Y hoy el Código Penal
lo tiene vigente. Y la provincia de Santa Fe tiene sus propias normativas que están en línea con ese código penal, en donde introducen esta idea de la salud de la persona gestante. Por último es, el cuidado y la enseñanza de mi hijo me corresponde a mí, para eso soy su padre. A ver, por supuesto que la educación de los niños, niñas, adolescentes es responsabilidad de las familias en las cuales estos niños, niñas, adolescentes pertenecen, pero no es exclusiva. ¿Sí? Yo en mi familia le puedo dar a mi hijo o a mi hija toda la información que a mí me parece importante que tenga para que se vaya conformando como un sujeto. Y en la escuela le darán el abanico de información que hay en la sociedad para que pueda empezar a construir esta mirada crítica y pueda armar su propia estructura y personalidad. Bien, esto es la ESI hoy, este es el marco en el cual nos encontramos, y esperamos que todos los contenidos que hayan transitado a lo largo del curso les sirva como base para poder leer la ley y los contenidos específicos de la educación sexual integral. Me despido también por acá, muchísimas gracias por todo lo compartido, fue un placer este tiempo con ustedes y deseamos que los encuentros presenciales se puedan dar para vernos las caras, para compartir esas tareas muy buenas que nos han enviado y que, bueno, queda abierto el espacio para seguir debatiendo. Muchas gracias.